Buenos días, estimados jurados. El día de hoy voy a exponer mi proyecto de tesis que se llama Plan de Gestión de Riesgos utilizando índices de desempeño en operaciones de transporte y acarreo de mineral y desmonte en la unidad minera San Rafael. Bueno, mi proyecto de tesis se resume en proponer un plan de gestión de riesgos utilizando los índices de desempeño como un factor clave de excelencia operacional para mejorar y optimizar los trabajos de transporte y acarreo en la interior mina San Rafael. Se inicia este proceso con la identificación de algunos aspectos teóricos en los cuales se ha sustentado la investigación de detalle. El proyecto de tesis es de un enfoque mixto, ya que utiliza el enfoque cualitativo para desarrollar un análisis situacional detallado del ciclo de operaciones en función del tiempo, para determinar los índices de desempeño que permiten controlar el cumplimiento de los objetivos. Para este diseño hemos utilizado registros de paradas, restricciones, análisis de datos y juicio de expertos. Asimismo, también tiene un enfoque cuantitativo para proponer un plan de gestión de riesgos que contempla la identificación del riesgo, análisis del riesgo, cuantitativo y cualitativo, y el plan de respuesta al riesgo. En conclusión, nosotros vamos a proponer un plan de gestión de riesgos que va a ser activado al momento en que los índices de desempeño quedan fuera de control. Y de esta forma conjunta vamos a desarrollar un proceso para optimizar el servicio, controlando y monitoreando los índices de desempeño. Las palabras claves de mi proyecto de tesis es el plan de gestión de riesgo, los índices de desempeño, que es el aporte que estoy dando, la optimización de operaciones, el transporte y acarreo de mineral y la unidad minera. El enunciado del problema. La empresa contratista A viene realizando desde el año 2018 hasta la actualidad el servicio de transporte y acarreo subterráneo en la unidad minera San Rafael. Durante el desarrollo de la operación se ha presentado una serie de dificultades, como demoras operativas, restricciones del ciclo de operaciones, lo cual ha dado como resultado un bajo índice de productividad. Ante este panorama, se hace muy necesario mantener un control severo del desempeño de la operación, como un arma que permita a la empresa minera mantenerse rentable y competitiva en el mercado. Mi presente proyecto de tesis se focaliza en la utilización de los índices de desempeño como factor clave de excelencia operacional para la mejora de trabajos de transporte y acarreo en interior mina en la unidad minera San Rafael. Asimismo, propone un plan de gestión de riesgos, el cual será activado al momento en que los índices de desempeño queden fuera de control. Entonces, en base al enunciado del problema, se ha generado esta matriz, que es parte de la matriz de consistencia, donde se explica el problema, el objetivo y la hipótesis. Mi problema general sería: la utilización de índices de desempeño en un plan de gestión de riesgo nos puede ayudar a mejorar operaciones de transporte y acarreo en la unidad minera San Rafael. Para este problema general, se han planteado 3 problemas específicos para poder llegar a este propósito, a este fin. El primer problema específico sería: ¿de qué manera podemos detectar las demoras operativas y factores negativos que perjudican la productividad del servicio de transporte y acarreo en la unidad minera San Rafael? El segundo problema sería: ¿se puede controlar y monitorear la productividad y cumplimiento de las metas operacionales del servicio de transporte y acarreo a través de la evaluación de los índices de desempeño? Y el tercer problema sería: al identificar y analizar el riesgo, ¿se puede corregir las desviaciones identificadas del análisis de los índices de desempeño? En base a estos problemas se han generado unos objetivos,
nuestro objetivo general sería proponer un plan de gestión de riesgos utilizando los índices de desempeño para la mejora de operaciones de acarreo y transporte de material en la unidad minera San Rafael. Los objetivos específicos serían: el primero, desarrollar un análisis situacional detallado del ciclo de operaciones en función del tiempo para el servicio de acarreo y transporte de material en la unidad minera San Rafael. El segundo objetivo sería controlar y monitorear la productividad en el transporte y acarreo de material a partir de la evaluación de los índices de desempeño. Y el último objetivo sería determinar, mediante una metodología conocida, el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos identificados en la operación de transporte y acarreo de la mina San Rafael. Entonces, nuestras hipótesis serían las siguientes. Mi hipótesis general sería: la elaboración de un plan de riesgos utilizando índices de desempeño como factor clave de excelencia operacional va a mejorar significativamente operaciones de acarreo y transporte en la unidad minera San Rafael. Ese es mi planteamiento de mi hipótesis general. Las hipótesis específicas serían las siguientes. Al desarrollar un análisis situacional detallado del ciclo de operaciones en función del tiempo, podemos detectar las demoras operativas, factores negativos que perjudican la productividad del servicio de transporte y mineral en la unidad minera San Rafael. Al evaluar los resultados de los índices de desempeño, permitirá controlar y monitorear la productividad y cumplimiento de las metas. Y la última hipótesis sería: un análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos identificados permitirá corregir las desviaciones identificadas del análisis de los indicadores de desempeño. El marco real. Vamos a estudiar el transporte, la actividad de transporte y acarreo en la unidad minera San Rafael. El transporte del desmonte va a ser desde el botadero, desde los puntos de acopio hasta los botaderos. Y el transporte de mineral va a ser desde los puntos de acopio o de cada cámara hacia la cancha 35, que es donde se recopila el material de mineral. Tenemos dos distancias fijas, que son las siguientes: de Bocamina hacia la cancha 35, que es 1.7 kilómetros, y de la Bocamina hacia la desmontera, o sea, desmontera La Arancota, que es 5.5 kilómetros. Sin embargo, existen una infinidad de rutas que van a realizar los volquetes. La situación actual de las operaciones de transporte y acarreo, ya ejecutadas por la contratista A, presentan una serie de dificultades que han dado como resultado un bajo índice de productividad, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, que actualmente no se ha realizado un análisis situacional del ciclo de operaciones. Se tiene un plan de gestión de riesgo, el cual no va de la mano con el desarrollo de la operación. Y se mide el desempeño de la operación en base al número de viajes diarios que realizan cada volquete, que, como sabemos, no es un factor de medición de desempeño confiable. Entonces, para ello, se ha generado la siguiente metodología. Para esto he elaborado este esquema de diseño metodológico, donde se puede observar que el enfoque de la investigación es un enfoque mixto, secuencial, ¿no? Para el índice de desempeño se ha diseñado un enfoque cualitativo, y para el plan de riesgo se ha hecho un enfoque cuantitativo. El tipo de estudio para el enfoque cualitativo es el estudio del caso. Los métodos son la observación, notas de campo, registros de hechos, análisis y clasificación de hechos. Las técnicas son recopilación de datos, registro de información, análisis de resultados. Y los instrumentos son las fichas de actividades, hojas de registro de productividad, hojas de registros de paradas de operación. Para el diseño cuantitativo, que es el plan de gestión de riesgos, se ha indicado que es de tipo no experimental, transversal y descriptiva. Los métodos que se están utilizando son las encuestas y análisis documental. Las técnicas son las encuestas y prácticas recomendadas. Y los instrumentos son cuestionarios de encuestas y análisis de contenido. Las variables
que se han desarrollado para el presente proyecto de tesis son: como variable independiente es la utilización de los índices de desempeño, y como variable dependiente sería el plan de gestión de riesgos en operaciones de transporte y acarreo de material. Las subvariables: como subvariable independiente sería el análisis del desempeño de la operación, la optimización y monitoreo y control de operación. Como subvariable dependiente sería la identificación del riesgo, análisis cualitativo del riesgo y la respuesta al riesgo. Los indicadores: para la variable independiente los indicadores serían los índices de desempeño, como son la disponibilidad mecánica, la utilización, la confiabilidad, etc. Y como indicadores de la variable dependiente serían las buenas prácticas, estándares y métodos recomendables, ¿no? El índice sería los porcentajes para la variable independiente, y para la variable dependiente sería igual porcentajes de bueno, malo y regular que sale de las encuestas. El método y la técnica para la variable independiente sería la recopilación de datos, registro de actividades, registro de tareas ejecutadas, registro de paradas y restricciones y el análisis de datos. Y para la variable dependiente sería las encuestas y el análisis de datos. Bueno, también se ha desarrollado el universo, la población y la muestra. El universo serían todos los volquetes que realizan actividades en la unidad minera San Rafael. La población sería la flota de volquetes de la contratista A, que realizan la actividad de transporte de material en la unidad minera San Rafael. Y la muestra se ha detectado mediante una muestra probabilística, aleatoria simple, ¿no? Donde garantiza que todos los individuos de la población tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Se ha utilizado la siguiente fórmula estadística, ¿no? Con una población de 8 volquetes, y la muestra que se ha calculado es de 4 unidades que vamos a evaluar durante el ciclo de la operación. Análisis de resultados. Para la recolección de datos se han utilizado los siguientes formatos: el registro de actividades involucradas durante la operación, ¿ya? Que se ha utilizado este formato por un periodo de 3 días, del 28 al 30 de junio. Tiene la finalidad de determinar todas las actividades involucradas durante la operación. Se ha utilizado el registro de control diario de tareas ejecutadas, que se ha hecho el control durante 7 días, que ha hecho el control cada uno de los operadores, ya que se ha hecho durante la semana del 1 al 7 de julio del 2019. Y por último, también se ha hecho el registro de inconvenientes y paradas en la operación, que también ha sido llenado por los supervisores y por cada uno de los operadores durante una semana del 1 al 7 de julio, y que permite brindar detalles de los inconvenientes y restricciones y paradas del ciclo de operaciones de cada volquete. Del registro número 1 de actividades involucradas durante la operación se ha podido detectar todas estas actividades que ven ahí reflejadas. En el presente cuadro lo que yo he hecho es clasificarlas por detalle, por tipo de horas involucradas y las actividades que son de mantenimiento, ¿no? Ahí pueden verlo, y se ha clasificado de esta forma para incluirlo en nuestra base de datos. Posteriormente se ha clasificado y ordenado por volquete la información recopilada de los registros 2 y 3, con la finalidad de poder realizar un análisis situacional del ciclo de operaciones, que está vinculado a mi primer objetivo específico, ¿no? Entonces, acá, como pueden ver en el cuadro, este es el resumen del análisis situacional de la unidad 217, donde pueden observar que en una semana ha realizado 144 horas de trabajo a doble turno, de las cuales 93.18 horas son de trabajo operativo, ¿no? Tiene 15.33 horas de horas perdidas, ¿no? Asimismo, tiene 14.35 horas programadas,
con respecto al refrigerio, al combustible, al reparto de guardia, etc. Y tiene 21.3 horas de paradas mecánicas. Asimismo, acá también pueden ver de igual forma el cuadro de horas de trabajo que ha realizado la unidad 218, ¿no? Ese es un resumen en los 7 días de trabajo, ¿no? Donde tiene igual 144 horas en total, donde 73.37 horas son de horas operativas, 39.70 son de paradas mecánicas, 17.92 horas son de horas perdidas y 13.02 son de horas programadas. Aquí pueden ver también de la tercera unidad, que es la 215, igual, ¿no? Se hace el control de todas las horas durante los 7 días que se ha hecho los registros. Esta unidad, por ejemplo, tiene 82.02 horas de operación, horas operativas, 35.30 horas de paradas mecánicas, 12.58 horas de horas perdidas y 14.10 de horas programadas, ¿no? Ahí podemos detectar los factores negativos que están perjudicando la operación que ha realizado esta unidad 215. Y de igual forma acá tenemos la última unidad, que es la 244, ¿no? Que igual, mediante este cuadro podemos detectar los factores que han perjudicado la operación. En este caso, por ejemplo, esta unidad tiene 15.33 horas perdidas y 92.38 de horas operativas, ¿no? Bueno, esos cuadros nos han ayudado para poder evaluar el análisis situacional del ciclo de operaciones en función del tiempo, ¿no? Esto es muy indispensable y se hace de forma diaria, con registros en función del tiempo. Posterior a eso, hemos realizado el análisis de los índices de desempeño, ¿no? El primer índice de desempeño que hemos evaluado es la utilización, ¿no? Como ustedes pueden ver, está por cada unidad, ¿no? Y tiene como línea base el 75%. De acá podemos ver que ninguno ha superado, o que todos los porcentajes están por debajo de la línea base, ¿no? Del porcentaje de utilización de utilización del equipo, ¿no? Como factor de desempeño. El segundo índice de desempeño que hemos evaluado es la disponibilidad mecánica. Igual para cada uno de los volquetes, ¿no? Y según la disponibilidad mecánica tiene como línea base el 85%, ¿no? Para poder llegar a la excelencia operacional. Sin embargo, como podemos ver, la única unidad que ha trabajado y ha superado el 85% es la unidad 217. Posterior, las demás unidades restantes están por debajo de la línea base estándar. El tercer índice de desempeño que también hemos evaluado es el uso, que es el porcentaje de utilización entre el porcentaje de disponibilidad, ¿no? Como podemos ver, todos se disparan, ¿no? O sea, el uso ha sido tiene porcentajes muy bajos, ya que este tiene que llegar a porcentajes del 90%. Ya, posterior también se ha desarrollado el tiempo medio para reparar las unidades. También se ha desarrollado este índice de desempeño. Por ejemplo, el tiempo para reparar las unidades por fallas mecánicas para la unidad 217 es de 2.71 horas, para la unidad 218 es de 5.19 horas, para la unidad 219 es de 3.59 horas y para la unidad 244 es de 2.71 horas. Asimismo, también se ha calculado el tiempo medio entre fallas, o sea, cada cuánto está sucediendo las fallas en las unidades. Entonces, se registra lo siguiente, que por ejemplo, la unidad 217, cada 13 horas tiene una falla, ¿no? Y eso involucra un tiempo que va a ser de reparación y es un tiempo perdido. La 218, cada 10.48 horas tiene una falla. La 219 cada 9.11 horas y la 244 es cada 13.20. Como ven, los valores son demasiado altos de horas en las cuales suceden las fallas.
Y el último índice de desempeño que se ha evaluado es la confiabilidad, que es la probabilidad de que el equipo cumpla con la meta específica, ¿no? Como ustedes pueden ver, la probabilidad para que cumpla su meta específica de la unidad 217 es del 83%, de la unidad 218 es del 87%, de la unidad 219 es del 72% y de la unidad 244 es del 83%. Como podemos ver, en base al análisis de la evaluación de los índices de desempeño, podemos controlar el desempeño del ciclo de operaciones de transporte y acarreo de material, ¿no? Con esto estamos desarrollando nuestro objetivo número 2, ¿no? Nuestro objetivo número 3 es desarrollar un análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo, y para eso se han generado unas encuestas de 8 preguntas que se ha realizado, se le ha encuestado a las personas especialistas en transporte y acarreo de mineral que se encuentran en la unidad minera San Rafael, ¿no? Entonces, la primera pregunta que se les ha hecho es: ¿cómo calificaría usted la gestión de riesgo en operaciones de transporte y acarreo, ¿no? Y nos da que como bueno el 29%, como regular el 43% y como malo el 29%, ¿no? Igual, la segunda pregunta que se ha hecho es: ¿qué procesos de gestión de riesgo conoce? ¿No? En la mayoría, el 75% conoce las metodologías de buenas prácticas del PMBOK, ¿no? El 25% conoce la directiva 012-2017, ¿no? Y prácticamente se ve que es muy pobre el conocimiento del plan de gestión de riesgo, ¿no? De una gestión de riesgo. Y la pregunta número 3 es: en la operación que usted se desempeña, ¿realizan un adecuado plan de gestión de riesgos? Y bueno, el 71%, que es el porcentaje mayor, ha dado que en ocasiones sucede eso. Sin embargo, el porcentaje de que si es que se realiza efectivamente siempre un plan de gestión de riesgo adecuado es del 14%, que es un índice muy bajo. La pregunta número 4 es: ¿qué técnicas y herramientas utiliza para la identificación de riesgo? ¿No? Y bueno, y la mayoría utiliza la hoja de registro de riesgos, ¿no? Y también el 29% utiliza tormenta de ideas. Después la pregunta 5 ha sido: en cuanto al equipo de proyecto, ¿quién realiza el análisis de riesgo? Y bueno, en el 71% ha dado que realiza el gerente de proyecto, ¿no? Ya que no tienen un especialista en riesgos, solo el 14% tiene especialista en riesgos. La pregunta 6 es con respecto a los índices de desempeño, ¿no? ¿Qué metodología utiliza para evaluar el índice de desempeño, ¿no? Como lo he repetido, en la unidad minera San Rafael, el desempeño se mide en base al conteo de números de viajes diarios de cada volquete. Sin embargo, ese conteo o ese índice de desempeño es muy pobre, ya que no se puede evaluar los factores negativos que producen las actividades. Asimismo, las rutas son diferentes, de diferente distancia, diferentes condiciones, diferente tipo, por lo cual no es una medición de desempeño óptima. Asimismo, con la séptima pregunta se les ha preguntado si se consideran que es óptimo la metodología de desempeño que utilizan, ¿no? Y en un 71% ellos han indicado que no es óptimo, ya que están teniendo bastantes deficiencias durante la operación, ¿no? El no medir bien la operación ha dado como resultado la baja productividad, ¿no? Y bueno, y la última pregunta es: ¿con qué frecuencia realiza el análisis de desempeño en operaciones de transporte y acarreo? Y bueno, nos indican de que de forma diaria, ¿no? Hacen el conteo de los viajes, pero como se vuelve a indicar, no es un conteo óptimo, por lo cual actualmente la productividad de este servicio está siendo afectada. Bueno, después de haber realizado o haber visto todos los gráficos, seguimos con el análisis y la discusión de resultados, ¿no? Acá en esta diapositiva pueden ver por unidad, ¿no? Los porcentajes de horas, ¿no? En base al análisis situacional del ciclo de operaciones en función del tiempo, ¿no? Como pueden ver, un breve ejemplo es que en la unidad 217
De 144 horas, el 65% son de horas de trabajo operativo, el 11% son de horas perdidas, el 9% equivale a paradas programadas por reparto de guardia, refrigerio, abastecimiento, combustible, capacitaciones, etc. Y el 15% son por paradas mecánicas. También se hace el control de 7 fallas durante el periodo que se ha estado viendo la unidad, ¿no? Y recopilando la información, que es de 7 días. Y así se ha hecho para las 4 unidades. Como ustedes pueden ver, el análisis situacional del ciclo de operaciones nos ayuda a poder detectar las fallas, las horas perdidas y los factores que van a perjudicar la productividad del servicio. Bueno, he hecho el análisis y discusión de los índices de desempeño, ¿no? Brevemente se puede ver que en la disponibilidad mecánica todas las unidades, a excepción de la unidad 217, están por debajo de la línea base, que es del 85%. Por ende, la operación no es óptima, solo para la unidad 217 es óptima, ¿no? También se puede ver que del gráfico del porcentaje de utilización, todas las unidades están por debajo de la línea base, que es el 75%, lo cual manifiesta que el factor de servicio no está siendo óptima en la operación, ¿no? De la utilización, también llamada factor de servicio, mide el tiempo efectivo de la operación durante un periodo determinado, ¿no? También se ha registrado que los índices de uso no son óptimos, ¿no? Ya que todos están muy por debajo de lo que de la meta principal, ¿no? Y del último, que es el gráfico de la confiabilidad, se registra que el 73% de esa probabilidad, ¿no? Es que cumpla con las condiciones de uso determinadas, ¿no? Se tiene equipo sin fallas y se dice que el equipo no es 100% confiable. Asimismo, también se ha realizado el análisis y discusión de los resultados en base a las encuestas realizadas, ¿no? Entonces, de la pregunta 1 y 2, no se puede determinar que la actual plan de gestión de riesgos es deficiente, ¿no? Y que los profesionales que elaboran no conocen mucho de metodologías y estándares y buenas prácticas. Su conocimiento es muy pobre, ¿no? De la pregunta 3 se ha podido observar, ¿no?, que la planificación de gestión de riesgos que se viene aplicando en la actual operación es en un 86% deficiente o nulo, ¿no? Respecto a las técnicas y herramientas utilizadas en el proceso de identificación de riesgos, el 71% utiliza el método convencional de hoja de registro de riesgos y el 29% utiliza la tormenta de ideas, ¿no? Y respecto a las metodologías para medir el índice de desempeño, se identifica que el mayor porcentaje de los encuestados utiliza métodos convencionales de conteo de número de viajes o control de material transportado, ¿no? Y bueno, y como les indiqué, estos factores de medición del desempeño no son óptimos, ¿no? Y bueno, y no mide la probabilidad de continuar cumpliendo satisfactoriamente las operaciones del proceso. Bueno, ya evaluando, determinando los 3 objetivos específicos, nos toca evaluar el objetivo principal, que es desarrollar un plan de gestión de riesgos, ¿no? Utilizando los índices de desempeño. Entonces, el plan de gestión de riesgos que estamos desarrollando, el cual se va a activar cuando los índices de desempeño salgan de control, es el siguiente, ¿no? Este está fundamentado en base a la guía del PMBOK, ¿no? Y tiene las siguientes partes: la estrategia del riesgo, la metodología, los roles y responsabilidades, financiamiento, matriz de responsabilidades, calendario, lista de riesgos, categoría de riesgo y matriz de probabilidad y impacto. Como estrategia principal de riesgo, tenemos la estrategia de evitar, transferir, mitigar o aceptar el riesgo. Como metodología, estamos juntando la metodología del PMBOK con la metodología de los índices de desempeño. Ya vamos primero a analizar el ciclo de operaciones, como lo hemos hecho en el presente trabajo. Posteriormente vamos a evaluar los índices de desempeño para ver qué tan óptimo está el servicio, ¿no? Finalmente vamos a identificar el riesgo, vamos a realizar el análisis cualitativo y cuantitativo y vamos a planificar la respuesta.
propuesto, se han dado roles y responsabilidades para el gerente de operaciones, para el encargado de gestión de riesgos, para el equipo de proyecto y para el encargado de mantenimiento. El financiamiento de todo este plan de gestión de riesgos sería a cuenta o asumido en los gastos generales que se va a entregar al cliente. Bueno, también aquí en esta se ha generado una matriz de responsabilidades, ¿no? Para cada uno de los participantes de este plan de gestión, ¿no? Ahí como pueden ver, responsables, tanto el gerente de proyecto, el especialista de riesgos, el equipo de proyecto y el mantenimiento. Un ejemplo, ¿no? El plan de gestión de riesgos. El cliente es el responsable de la aprobación. El gerente de proyecto también es el responsable de la aprobación. El especialista de riesgos es el responsable de la elaboración. El equipo de proyecto es el encargado de la información sobre la acción y las consultas, ¿no? Y de igual forma el equipo de mantenimiento igual tiene que ser informado sobre la acción y consultado y da aportes. Y así para cada una de las actividades. Asimismo, también se ha generado un calendario, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Pueden ver que la identificación de riesgos se va a hacer de forma semanal, ¿no? Asimismo, también el análisis cualitativo y cuantitativo, ¿no? También se van a generar algunas auditorías internas que se van a hacer de forma semanal y también se van a generar auditorías externas que van a ser trimestral. Sin embargo, a eso también habría que juntarle el análisis del ciclo de operaciones que va a ser de forma diaria y el análisis del desempeño que va a ser de forma semanal. En base a la evaluación de los índices de desempeño y análisis del ciclo de operaciones, se ha detectado los siguientes riesgos, ¿no? Acá pueden ver los 20 riesgos que se han detectado, su causa potencial, ¿no? Y el impacto que puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, las rutas en mal estado, la causa potencial es la falta de ingeniería, ¿no? Y el impacto sería un impacto en costo, deterioro de las unidades, ¿no? Ese sería el impacto. Así se ha desarrollado para cada uno de los riesgos identificados. Posterior a esto, se ha realizado un análisis del riesgo en base a la probabilidad e impacto, ¿no? Igual, todos los riesgos identificados, ¿no? Se le ha dado, de acuerdo a la tabla, se le ha dado una probabilidad, un impacto, y se le ha dado una categoría de prioridad media, alta y baja, ¿no? Entonces, de esto se puede resumir, ¿no? Que la cantidad de riesgos de probabilidad baja son 8, la cantidad de riesgos de probabilidad media son 9 y la probabilidad de riesgos de probabilidad alta son 2. Y finalmente, para poder complementar este plan de gestión de riesgos en base o utilizando los índices de desempeño, ¿no? Finalmente se ha hecho un esquema de plan de respuesta al riesgo, ¿no? En base a la prioridad, ¿no? Considerando la estrategia que es de mitigar, evitar, aceptar y transferir, ¿no? Y asignando a un responsable, que en este caso sería la entidad o al contratista, ¿no? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las rutas en mal estado, la prioridad es alta, ¿no? Esto tiene como estrategia transferir el riesgo y este riesgo estaría a cargo de la entidad que tiene que realizar el mantenimiento de las rutas en mal estado. Bueno, finalmente se dan las conclusiones al tema de investigación, ¿no? La primera conclusión es que gracias al análisis del ciclo de operaciones en función del tiempo, se ha podido detectar factores negativos durante la operación que impactan la productividad del servicio. Asimismo, en base a este seguimiento minucioso, se ha podido cuantificar y monitorear la cantidad de horas operativas, cantidad de horas perdidas, cantidad de horas por paradas planificadas y la cantidad de horas por mantenimiento y fallas mecánicas de cada volquete. Esto es importantísimo, ya que en base a esto se ha podido detectar todos los factores negativos y asimismo identificar el riesgo. La segunda conclusión que hemos llegado es que los índices de desempeño son pieza clave para poder realizar una gestión minera apropiada.
nos ha permitido demostrar que el servicio actual en la unidad minera San Rafael no es óptimo, ¿no? Ya, la tercera conclusión es de que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Los índices de desempeño es la mejor herramienta para la gestión de la operación. Es el conocimiento de lo que sucede en campo de una manera precisa y oportuna para tomar decisiones y acciones correctivas, ¿no? Este aporte es un factor de clave operacional para la mejora de la operación. Y finalmente, la implementación de un plan de gestión de riesgo que permita corregir la identificación, que permita corregir las desviaciones identificadas del análisis de desempeño, es una metodología que permite actuar tempranamente sobre el proceso y evitar consecuencias negativas en la última línea de resultado, ¿no? En pocas palabras, lo que nos quiere decir esto es de que ser proactivo, la proactividad es rentable. Finalmente, utilizando esta metodología de plan de gestión de riesgo en base a la evaluación de los índices de desempeño, se llegan a las siguientes conclusiones, ¿no? Recomendaciones para que sean utilizados en servicios de similar característica, ¿no? Se recomienda mantener un control constante de los KPIs de todos los equipos involucrados en el estudio para mantener los rendimientos óptimos. Es la primera recomendación. La segunda recomendación es que es importante contar con un departamento de gestión de riesgos para la mejora de los procedimientos establecidos, ¿no? De lo contrario, la operación será rutinaria, disminuyendo de esta manera su valor a través del tiempo. Y la tercera recomendación, que está basada en la gestión de riesgo, es que se recomienda que para la planificación de gestión de riesgos se debe utilizar técnicas y herramientas como tormenta de ideas, análisis de datos, ¿no? El cual debe estar dirigido por un experto de gestión de riesgos, cuyo objetivo principal es decidir una estrategia para cada acción del riesgo, ¿no? Entonces, finalmente, se ha podido comprobar cada una de nuestras hipótesis, ¿no? Y asimismo se ha podido confirmar que el aporte, que son los índices de desempeño, que es nuestra brecha de conocimiento, nos ha podido ayudar o nos ayuda a mejorar la operación de transporte y acarreo en la unidad minera San Rafael. Muchas gracias.